Gracias por acompañarnos aquí en Tiempo de Filmoteca de la UNAM. Y bueno, como les anunciamos al principio, antes de la proyección de Los Inútiles, nos acompaña Antanas Amador. Él es egresado de esta universidad, de la Facultad de Ciencias Políticas. También es docente de esta universidad. Está actualmente cursando el doctorado en la UAM y bueno, él es cineasta también, ha realizado algunos cortometrajes, participó de muchas iniciativas de formación por parte de la Filmoteca de la UNAM, así que bueno, él es tal vez también como un viejo conocido de este espacio. Antanas, muchísimas gracias por estar Al acá. contrario, Roberto, a ti por esa presentación y me da mucho gusto saludar otra vez al público de Tiempo de Filmoteca. Pues ya vente más seguido, ¿no? No, cada que me inviten. Ahí está. Bueno, me gustaría arrancar un poco esta conversación, Antanas. ¿Dónde ubicamos, digamos, Los Vagos dentro de la obra de Fellini? Porque además es su tercera película, es su tercer largometraje, es una película pues probablemente de transición, y para la gente que piensa como en lo felinesco, en esto que se convirtió incluso como en un adjetivo en su época, quizás esta película les dice poco. En realidad está mucho más anclada en el mundo neorrealista todavía de la posguerra. Cuéntanos dónde la ubicamos. Efectivamente, Roberto, vamos encontrando en Los Inútiles una especie de transición cinematográfica, también de transición temática, entre la primera etapa de Fellini y la relación neorrealista, con los aspectos propiamente autorales del director, es decir, cuando el rasgo autobiográfico es mucho más evidente. Los Inútiles es quizá la primera apuesta por mostrar este universo que existe detrás del director, pero que va insertándolo también en un momento muy específico que, como decía, son los tempranos años 50, los años en donde se ha terminado la guerra y la recomposición de Italia exige mucho de los jóvenes, que es además la edad en la que se encuentra Federico Fellini y toda su generación, casi como en el punto de los protagonistas de los Inútiles. Te contaba un poco fuera del aire que esta película la he visto 3 veces en etapas muy distintas de mi vida, y cada etapa me ha dado una lectura probablemente distinta, ¿no? O a la luz de hoy, digo, tú tan cercano quizás como a la edad de estos protagonistas que son treintones, y eso sorprende, digamos, como un poco este mundo como de vagancia, este mundo como de no perspectivas, etcétera, que pensaba un poco incluso en los ninis, ¿no? En esta famosa palabra que describe como un grupo poblacional de gente que no hace demasiado de sus vidas, ¿no? Digo, pero pensar en... Cuando le estaba viendo otra vez, la última vez, pensaba en... Ellos vivieron la guerra, ¿no? Estamos hablando del Sí. año 52, 53, cuando la película se realiza. Son personas a los cuales, bueno, los atravesó la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, etcétera, ¿no? Cuando en su juventud probablemente fueron soldados, etcétera. No hay ningún tipo de lectura política en la película respecto a eso, o sea, pero pensaba, ¿cómo llegas a los 30 años en ese momento de la posguerra y tus perspectivas no existen? Claro, es también una película de búsqueda en ese sentido, porque este panorama que acabas de dibujar lo vive cada uno de los personajes de forma distinta, con sus anhelos. El caso, por ejemplo, el personaje de Ricardo Fellini, el hermano, que tiene una voz que le puede proyectar alguna esperanza musical, el teatro para el personaje de Leopoldo Trieste. Es también la característica que comparten los directores de la época. El caso es Federico Fellini, que no solamente intervino en el guión, tú lo sabes muy bien, en la caricatura, en el Marco Aurelio, ahora lo hace desde la dirección cinematográfica, pero también en la actuación, en películas como Roberto Rossellini. Entonces, es una búsqueda precisamente de conformar una nueva idea de lo italiano que está proyectando el cine desde las tempranas películas del neorrealismo y que tiene una visión amarga, si lo quieres ver, poco esperanzadora, como muchos argumentos neorrealistas, y que no trata de componer en una visión estrictamente moral o moralista al final del argumento. Yo te agradezco mucho que digas que estoy en la edad de estos personajes, porque habla de tu excelente visión, por eso no usas lentes. E implica también esta búsqueda, ¿no?, que tienen los jóvenes y que tienen estos jóvenes que estamos viendo en estas películas. Decías el término de ninis, quizá como aquel término mucho más cercano, y hay que recordar que en el caso de los personajes de Vitelloni es porque estas oportunidades han quedado completamente coartadas. No hay algo que se le pueda asemejar. La historia del mundo y la historia del país ha cambiado completamente.
Exacto. Me llama la atención también un poco las circunstancias de producción, porque una de las cosas más afortunadas de la película me parece que es como la construcción de este pueblo, o la idea, digamos, como de una cierta ciudad provincial, digo, que no alcanza a ser como una gran metrópoli, ¿no? Donde Roma se ve de manera lejana, digamos, como el centro, digamos, como de una posibilidad de trascendencia, ¿no? Lo vemos justamente en la boda, en el viaje de bodas de Fausto, o en el final cuando el personaje de Moraldo se va justamente a Roma, ¿no? Y sin embargo es una Roma construida en distintos lugares, ¿no? Es una Roma filmada es un pueblo filmado en Florencia, es un pueblo filmado en la playa de Ostia, que es muy cercana a Roma, etcétera. Cuéntanos un poco como estas circunstancias. Fíjate que es muy interesante porque los directores neorrealistas no son romanos. Bueno, no todos son romanos. El caso, por ejemplo, de Visconti viene del norte, De eh, Milán, ¿no? de Milán específicamente, pero desarrollan una filmografía casi siempre basada en Roma. El periodo de los teléfonos blancos en el cine pre-neorrealista, fascista estrictamente, ocurre también en Roma. De manera que Roma es el escenario natural del cine italiano de la época. Y esta película implica trasladar mucho la visión de un joven director y desde luego el argumento a una ciudad que está afuera y que de hecho todavía no adquiere el nombre de ciudad, es simplemente un pueblo vacacional. La idea de construir Rimini en distintos espacios. Que Rimini es el lugar donde nace Fellini, justamente. Rimini, el lugar de Uh-huh. origen de Federico Fellini, y en la que Roma se ve precisamente como ese anhelo, como ese futuro que después, fíjate qué casualidad, terminará conformando Federico Fellini en el escenario magnífico de la Dolce Vita. Ahí es donde otra vez adquiere el carácter autobiográfico, un joven riminés que para encontrar su oportunidad tiene que salir también muy joven, 16 años, de este pueblo natal para llegar a Roma y encontrar una oportunidad que no está en este apacible espacio en donde prácticamente no ocurre lo que ocurre en Roma que hemos visto años después. Que ahora que haces la referencia justo a la Dolce Vita, hay un argumento, digamos, que Fellini va a hacer después de esta película, cuando está filmando La Estrada, que se llama precisamente Moraldo in Città, y que va a ser la inspiración incluso de la Dolce Vita, ¿no? En ese argumento Moraldo se vuelve periodista, etcétera. Un poco lo que va a ocurrir después con el personaje de Marcello Mastroianni en la Dolce Vita, y que es un dato probablemente poco conocido, pero es un poco el germen de una película que va a ser años después. Y no me parece, digamos, casual que, digamos, los mismos guionistas de esta película, que junto con Fellini son Tullio Pinelli y Ennio Flaiano. Ennio Flaiano, van a ser también los guionistas de las siguientes películas de Fellini, hasta Ocho y Medio, La Dolce Vita, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Qué bonito que menciones esta referencia, Roberto, de Moraldo in Città, porque comparte una característica con otro argumento que tiene que ver con el director fuera de su lugar, pero que anhela regresar. Y fue Viaje con Anita, Uh-huh. cuando él, un director a los 8 y medio, que vive en Roma, quiere regresar a su pueblo natal por la enfermedad de su padre. Otra vez aspectos autobiográficos que no se lleva tampoco a filmar la película, que no se desarrolla, pero en la que comparte esa búsqueda permanente de estarse moviendo y de recuperar los recuerdos a partir del lugar de origen y de la construcción idílica que implica la ciudad de Roma. Mencionabas hace rato a Ricardo Fellini, que hace justamente el cantante, ¿no? Y que es el hermano precisamente de Federico, ¿no? Y me gustaría detenerme un poco en dos de los actores principales de esta película, no en Fabrizi, sino en realidad en Franco Interlenghi, bueno, los cinéfilos seguramente lo reconocerán por ser uno de los chicos de Limpiabotas, ¿no? Después va a ser una carrera larguísima, La Noche Brava, en fin, un montón de películas, pero sobre todo Alberto Sordi, que, digamos, venía de haber hecho con Fellini El Jeque Blanco, muy pocos meses atrás, ¿no? Y después se va a convertir, a partir de Vitelloni, digamos, en el actor cómico, digamos, más conocido del periodo de los años 50, 60, 70, etcétera. Él es, digamos, como la marca de la comedia italiana en un sector. Y aquí hace un personaje secundario, que eso me llama muchísimo la atención. No es realmente el protagonista, si pensamos que el protagonista es Moraldo, y me gusta mucho pensar como es un actor que no vuelve a coincidir con Fellini, en realidad, en su filmografía, pero es un actor muy unido, y de hecho, en alguna parte leí que el rodaje comienza en Florencia, justamente en el Teatro Goldoni, donde hacen toda la fiesta del carnaval, sí, etcétera. Digo, porque justamente Sordi está de gira con un espectáculo de variedades, y entonces como Fellini quiere seguir a Sordi y lo quiere en la película, decide acomodar el plan de rodaje para él.
Así es. Muy en contra, a pesar del equipo de producción que no quería Alberto Sordi por la idea de que hacía correr al público. De hecho, intentan que el nombre de Sordi no aparezca en los carteles promocionales de la película porque se veía como un actor antipático. Y aunque la carrera de Sordi comienza con estos tropiezos, efectivamente se convierte en el rostro más importante de la comedia italiana, con directores que van a hacer del personaje de Sordi prácticamente una marca o un estilo cinematográfico. Pienso, por ejemplo, en Ettore Scola o en otros directores de, de la época. Y forja una relación de amistad entre Federico Fellini y Alberto Sordi que va a estar viva durante toda la vida, aunque no coinciden cinematográficamente, dirigido por Fellini, aunque sí dirigido por Sordi cuando hace El taxista. Y Sordi sube al viejo Federico Fellini, tiene una conversación, pero va diseñando en este momento quizá muchas de las particularidades del Sordi que vamos a ir viendo en la evolución de la comedia a la italiana. Es quizás una marca temporal que va a ir definiendo esos aspectos que van cambiando en el estilo cinematográfico de la comedia, si lo ves como un corpus específico. Si pensamos en esta película, lo decíamos al principio, como una suerte de película de transición dentro del cine de Fellini, también hay que decir que esta es la película que en realidad lo catapulta de manera internacional, ¿no? Digo, de haber hecho un par de películas más o menos fracasadas, como Luces de Variedad y El Jeque Blanco, de pronto hace una película que gana el León de Plata en Venecia, nominan al guión al Oscar, Uh -huh. gana los premios de la prensa del Sindicato de Prensa Italiano, en fin, pues no, y es una película que se distribuye de manera mundial. Es realmente la primera película por la que conocemos internacionalmente a un autor como Fellini, ¿no? Claro. Yo creo que tiene que ver con el aspecto autobiográfico que tiene la película. Es una película mucho más franca, habla de aspectos no solamente vivenciales del actor, que comparte edad con los actores. Entonces, se percibe esta franqueza, esta honestidad, se respira lo que están viviendo los personajes, la construcción también del guión no apunta hacia una sorpresa que tú puedas pensar estrictamente comercial para la película. Y yo creo que esa franqueza venía también como heredera del neorrealismo italiano, pero que ahora hablaba de un momento en el que ya no veías la ciudad bombardeada, en el que ya no veías aspectos de vida o muerte para un personaje, sino de vida con pocas expectativas. Y eso es importantísimo en la filmografía tanto de Fellini como de los directores futuros. Mencionabas La Noche Brava de Pierpaolo Pasolini, escrita por Pierpaolo Pasolini. Dirigida por Monichelli, ¿no? Así es. En el que vamos a ver también este tipo de personajes, en los que la esperanza se va a ver trucada, se va a ver falsa y en algunos casos ni siquiera existe esa esperanza. Y ese aspecto de verdad que viene heredado del neorrealismo se va combinando también con las nuevas formas cinematográficas de los años 50 y de los años 60. Y vamos a ver una transformación, digo, la verdad, si uno piensa en el Fellini de esta época, con el Fellini de Amarcord o de Y la nave va, Casanova, etcétera, digo, uno podría pensar que hay una enorme distancia. Sin embargo, creo que no. Hay una serie, digamos, como de características poéticas que en la película existen. Digo, acabamos de verla y pienso muchísimo en el final de la película, ¿no? Digo, en este momento en donde el personaje Franco Interlenghi se va en el tren y vemos esta cámara que recorre habitación por habitación, viendo a sus amigos dormidos, como siguiendo el mismo ritmo del tren, que me parece un instante alucinante, digamos, y una gran idea cinematográfica, ¿no? Digo, es decir, estamos ante gran cine, diría yo, ¿no? Digo, te lo decía también un poco fuera del aire, quizás sea una de mis 3 películas favoritas de Fellini. No sé dónde la ubicas tú en tus preferencias. Yo creo que es una de las películas fundamentales en el comienzo de la trayectoria, porque efectivamente en Luces de Variedad es una codirección en principio, es difícil establecer cuáles son las inquietudes de Federico Fellini, lo vemos en el tema, pero es difícil encontrarlo en la forma cinematográfica. En el caso del Jeque ya se empiezan a notar las intenciones cómicas que tienen que ver también con la construcción de la memoria, el movimiento, etcétera, pero en Los Inútiles está todo esto en proporción, por eso es quizás una de las películas que tienen proyección internacional
Y efectivamente, se puede pensar que son Fellinis distintos a lo largo del tiempo, pero yo creo que en realidad el único cambio es de sintaxis cinematográfica porque se van viendo esas mismas inquietudes, los espacios, los personajes, una especie de comedia involuntaria que está inmersa en la vida cotidiana de los personajes y estos cierres de película, el que acabas de mencionar, es quizás uno de los ejemplos más notables, que es como cerrar una conversación con alguien, retomar todas las características que han sido vertidas en el inicio para encontrarle un sentido al final, es decir, no un cierre completo que te deja ya sin la posibilidad de pensar en las alternativas de estos personajes, sino en la continuidad que pueden ir desarrollando tanto ellos en el universo particular de sus historias como en el desarrollo de su cinematografía, hasta quizá verlo como si fuera uno de los viejos, más bien el viejo, de La voz de la luna, como si fuéramos encontrando esos aspectos que tienen relación con los años que han ocurrido. Incluso estructuralmente, porque viendo la película es una película profundamente episódica, salvo, Así es. digamos, la historia de Franco, en realidad que tiene una cierta continuidad, hay una boda, hay un embarazo, un bebé que nace, infidelidades, etcétera. Digo, todo lo demás son como una suerte de viñetas, de episodios en la vida de, digamos, estos 5 personajes, digo, que me parece realmente fascinante. Antanas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, Roberto, muchas gracias a ti y saludo como siempre al auditorio de Tiempo de Filmoteca. Pues ahí está, ya se despidió por nosotros Antanas. Arrancamos, como decíamos al principio, este ciclo que pasará de manera semanal, el Giro de Italia, y bueno, estoy seguro que descubriremos a lo largo de las películas que vamos a ver aquí una serie de obras muy, muy notables. Si no habían visto I Vitelloni, bueno, pues me parece que abre, digamos, la posibilidad de descubrir a un autor fantástico como es Fellini o de reencontrarnos con un autor increíble en su primera película notabilísima como es esta. Así que nos vemos por aquí muy pronto, aquí en Tiempo de Filmoteca.